recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos al que es Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Levanta tu voz, sí. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Sí, Señor, a Jesús. Señor, te adoramos. No hay nadie como tú. Nadie es igual a tu belleza, oh Dios. Único e incomparable. Aleluya. Vamos todos diciendo: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, y al que es digno de levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Levanta tus manos y levantemos nuestras manos y adoremos Cordero de gloria, que vive por siempre, al que vive, a Jesús. ¿Cuántos exaltan su nombre? Hoy exaltamos su nombre. Dios de toda potestad eres tú, nada se compara a tu poder. Reinas con justicia y autoridad. Todas las naciones oirán. Cantan a nuestro Rey Jesús, su victoria en la cruz, su poder y majestad, su nombre exaltar. Cantan a nuestro Rey, celebran su victoria en la cruz, su poder y majestad, su nombre exaltar.
Bendito el nombre del Señor. Dios es fiel, ¿no es cierto? El hecho de que estemos acá es producto de la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel con Misión Cristiana del Calvario. Lo que Él preparó, lo que Él planificó es exactamente lo que está sucediendo en medio de nosotros. Y en esa planificación estabas tú y estaba yo. Así que bendecimos el nombre del Señor, porque es un Dios perfecto, es un Dios fiel. Aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pueden tomar su lugar. Aleluya. Dios nos ha estado hablando de una manera tan hermosa y tan preciosa. Y ayer nos hablaba de algo que me encanta porque exalta la soberanía de Dios, exalta la majestad de Dios, la perfección de Dios. El Señor nos decía ayer a través de la Escritura que en Él fueron creadas, ¿qué cosa? Todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo, a través de Cristo y para Cristo fueron creadas todas las cosas. Visibles o invisibles, sean tronos, dominios, no importa, todo fue creado por Él y para Él. Y esto nos enseña sobre esa planificación tan perfecta de Dios. Dios planificó las cosas, pero como es un Dios perfecto, todo en esa planificación está tomado en cuenta. Algunos de nosotros decimos con la familia, bueno, vamos a ir a tal lugar, al parque X, y vamos a ir a convivir allá con la familia, vamos a ir a hacer un churrasquito allá con la familia. Y están en el parque disfrutando con toda la familia y de repente dice, bueno, ¿y quién iba a traer la carne? A mí no me dijeron nada, yo tampoco, yo creí que tú la ibas a traer, yo también pensé que tú la ibas a traer. Se nos olvidó traer la carne, el carbón. Por fin que tienen que hacer día de ayuno. Pero cuando Dios planifica las cosas, no es saber que sale a ver cómo componemos las cosas en el camino, todo lo ha trazado de una manera perfecta. Ayer en la cena el Señor seguía hablando de esto y por eso el apóstol Abraham me encargó que en esta introducción mencionara lo que el Señor le estaba mostrando ayer, porque Dios es perfecto en sus planes. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones. Imagínense al Señor enviando a hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando la iglesia viene con esas multitudes, ay, nunca había pensado en los templos para reunir a todas estas multitudes. Dios es un Dios perfecto. Cuando Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, estaban incluidos los templos para reunirse con esas multitudes de discípulos. Como 15 entendieron esto, gloria a Dios. Por los 15 pues, no por los que no entendieron. Dios es un Dios perfecto. Dice la Escritura, en el libro de los Salmos 139, voy a leerlo en la versión 60, luego en la versión Nueva Traducción Viviente. 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas,
Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Ese es Dios. No lo han entendido, lo leyeron y no lo han entendido. Ya tenemos la mente de Cristo y es día de estreno, dijo el profeta. Ese es Dios. Dios es perfecto. Y lo que me encanta de la Escritura es que nos revela un Dios perfecto. Tú ya tenías todo planificado. Dice, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cada día de Misión Cristiana del Calvario fue diseñada mucho antes de que un solo día empezara a pasar. Así que todo está bajo el control y bajo el señorío de Cristo. Dios es un Dios perfecto para su plan. Por eso es que lo que orábamos ayer y lo que seguiremos orando de acuerdo a la directriz que el Señor dio, es porque Dios ya lo planificó. Dios se encarga a Misión Cristiana el Calvario para que nos adiestremos, para que recibamos la revelación, y en esa planificación, como se nos decía ayer, ya estaba determinado el lugar y todo lo que debe llevar ese lugar para cumplir el propósito de Dios. Es el tiempo que en Misión Cristiana del Calvario cambiemos el entendimiento de la construcción de los templos. Escuche bien lo que voy a decir. Los templos no son para tener cultos. Los templos son para cumplir el plan y el propósito de Dios. Que uno de todos los aspectos incluye tener cultos es una cosa. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando decimos vamos a construir el templo, ¿en qué pensamos? En un cajón de 4 paredes, punto. Y tal vez un par de baños al final. Porque estamos pensando en la construcción de templos para cultos. Cuando Dios ya nos reveló adiestramiento, cada construcción de templos debe considerar el espacio suficiente para el adiestramiento. Porque eso es el plan de Dios, eso es lo que Él planificó. Ustedes no me dejarán mentir, un gran problema o limitación que muchos nos encontramos es que ya no tenemos espacio donde tener más reuniones de adiestramiento, ¿sí o no? Entonces, en la planificación de la construcción de los templos, tenemos que pensar que los templos no son solo para hacer cultos, sino para que todo el plan de Dios, todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, se ejecute en esos templos. Son lugares del cumplimiento del plan y del propósito de Dios, no solo para tener cultos. Si fuera solo para tener cultos, las 4 paredes son suficientes. Pero el plan de Dios es mucho más allá. Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, 10. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Me digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice en la versión Traducción Lenguaje Actual: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Ese es el Dios de Misión Cristiana del Calvario. Un Dios perfecto en sus planificaciones. Bendecimos al Señor por eso. Porque Misión Cristiana del Calvario está en el tiempo del cumplimiento de ese plan precioso de Dios. Cada día de nuestra vida, estoy hablando de toda la misión, cada día de nuestra vida como Misión Cristiana del Calvario estaba escrito en el libro de Dios. Fue diseñado y fue planificado para que lo que Él determinó sea cumplido en medio de nosotros.
Eso incluye la transformación, eso incluye los congresos, pero eso incluye también los templos que vienen. Así que siervos y discípulos de Misión Cristiana del Calvario, construyamos templos que encajen con el plan y el propósito de Dios, no con una mentalidad tradicional de cultos, sino templos que encajen para el cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Dios de Misión Cristiana del Calvario, un Dios perfecto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es que la Escritura nos está revelando un Dios perfecto y no nos gozamos. No, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Muy bien. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? El cual, siendo el resplandor de la gloria de ¿quién? El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿de quién? Del Padre. Hablábamos ayer en la tercera conferencia que Misión Cristiana del Calvario debemos entender la responsabilidad que nosotros tenemos de expresar la gloria de Cristo de igual manera como Cristo expresó la gloria del Padre. Jesús entendió su responsabilidad, decíamos ayer, de revelar la gloria del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Misión Cristiana del Calvario, estamos en el tiempo de poderle decir al mundo: el que ha visto a Misión Cristiana del Calvario, ha visto a Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Conoce a cualquier discípulo de Misión Cristiana del Calvario. Vas a conocer a Cristo. Y ayer hablábamos de uno de los aspectos en los que Cristo expresó al Padre, y fue a través de ¿qué? ¿De qué hablábamos ayer? ¿Alguien vino ayer? ¿No? En su manera de hablar. Sí, eso hay aspectos que los mencionamos, pero un punto fue el enfoque. Fue su mensaje, sus palabras, su predicación. En su predicación, en su mensaje, estaba revelando el corazón de Dios. Por eso es que dijimos que nuestra predicación debe revelar a Cristo. Nuestros mensajes, nuestras enseñanzas deben revelar a Cristo. Pero también hay otro aspecto en los que Cristo reveló al Padre de una manera muy preciosa. Juan capítulo 10, versículo 25. Juan capítulo 10, verso 25. Jesús les dijo, le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿qué daban? Ellas dan testimonio de mí. Me encanta esta versión hispanoamericana. Jesús le respondió: se lo he dicho y ustedes no me han creído. Miren esto: mis credenciales son las obras que yo hago por la autoridad recibida de mi Padre. Mis credenciales son las obras que yo hago por la autoridad que he recibido de mi Padre. ¿Qué significa una credencial? Una identificación, algo que acredita. ¿Qué más? Una credencial da autoridad, sí, identifica. Sí, es como un gafete, pero ¿qué significa un gafete? Una
un documento de identificación. Algo que da fe de lo que es la persona. Representa, da evidencia de dónde soy, cuál es mi nombre, a quién representa. Es una descripción de la persona. Por eso usted llega a un banco a cambiar un cheque y le piden un documento de identificación. Y hoy los documentos de identificación tienen fotografía. ¿Por qué? Porque entonces usted ha observado a la persona, ve el documento y se le queda viendo a usted. Gracias a Dios ahora los documentos son renovables muy constantemente, ¿verdad? Por la tecnología. Pero antes, aquella cédula aquí en Guatemala, cuando el hermano tenía 18 años y ahora anda por los 70 y algo, tratando de ver dónde estaba el parecido. Pero ahora no, se le queda viendo al documento y lo identifica. Esta credencial significa que usted es la persona que está cambiando este cheque. O usted llega a algún lugar y esta credencial le da acceso, esa credencial identifica quién es usted. Jesús estaba manifestando el poder de Dios a través de señales, de maravillas, de prodigios, y eso para Cristo eran las credenciales que describían que Él era el enviado del Padre, que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuáles son las credenciales que nosotros estamos dándole al mundo para que el mundo esté seguro que nosotros somos enviados del Padre? ¿Activismo o demostración de quién es Dios? Hoy en día hay mucho activismo, pero poca evidencia de quién es Dios. La manifestación del poder de Dios lo hemos aprendido como el mandato que Dios ha dado para Misión Cristiana del Calvario. Y sí, ¿cuáles son los mandatos? Y dentro de ellos pues mencionamos manifestar el poder de Dios, aleluya. Pero no se queda, no se limita al conocimiento de qué mandatos. ¿Por qué el Señor nos ha dado como mandato la manifestación de su poder? Porque a través de la manifestación del poder de Dios, nosotros demostramos quién es Dios. La manifestación del poder de Dios da evidencias de quién es Dios. Demostramos quién es Dios. Y por eso Cristo utilizó esa manifestación. Ciertamente fue ungido con el Espíritu Santo y andaba haciendo maravillas, señales y prodigios. Pero ¿cuál era el objetivo de hacer milagros? El objetivo era demostrar el poder, la grandeza, la fidelidad, el amor y la misericordia del Padre hacia las personas. Que las personas tuvieran una experiencia personal con el poder de Dios. Y eso es lo que el entendimiento del apóstol Pablo tenía. Cuando él predicaba, ¿qué dice? Porque mi predicación no ha llegado a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino ¿con qué? Con la demostración del poder de Dios. Pero ¿hacia qué lo estaba enfocando esto? Para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? En sabiduría de hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. ¿En qué estamos fundamentando a cada nuevo discípulo que está integrándose a Misión Cristiana del Calvario? ¿En dónde está fundamentada su fe? Este nuevo discípulo que viene al señorío de Cristo, ¿dónde está fundamentado? Si no estamos manifestando el poder de Dios, su fe no estará fundamentada en el poder de Dios. Porque el poder de Dios revela quién es Dios. La manifestación del poder de Dios da evidencia de un Dios vivo, de un Dios real, pero no allá en el cielo, sino un Dios que se expresa a través de su iglesia. Eso era lo hermoso de Jesús. No solo estaba contando lo grande y lo poderoso que Dios era, estaba dando evidencias de lo grande y poderoso que es Dios. Ahora, ¿cuál era la actitud de Cristo al revelar al Padre?
a través de la manifestación de su poder. Miren cómo lo veía Jesús. Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cómo lo veía Jesús? Como una necesidad, no como una imposición. Dice el pastor a algunos discípulos: hermanos, quiero pedirles que vayan a orar por tal persona porque está padeciendo X enfermedad. Este pastor, hombre, hoy sí nos cuadró, ¿verdad? Si nosotros ya habíamos quedado de ir a ver una película y ahora nos manda, me cambió la programación que tenía. La vemos como una obligación, como algo impuesto, cuando Jesús lo veía como una necesidad que él tenía. Jesús fue enviado a esta tierra a revelar al Padre. Lo estaba revelando a través del mensaje, pero también debía revelar y dar evidencias de su poder y de su grandeza. ¿Qué tan grande es Dios? Pregunto, ¿qué tan grande es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? No se puede medir su grandeza. ¿Qué tan poderoso es Dios? ¿Qué imposibles hay para Dios? Entonces, ¿por qué a veces como iglesia estamos limitados? Los obstáculos nos detienen, las enfermedades nos paralizan, lo económico es un estorbo, los problemas nos sacan del rumbo del propósito de Dios. ¿Por qué hay circunstancias que están deteniendo a la iglesia hoy en día? Por la falta de evidenciar y de demostrar la grandeza de Dios. A Cristo nada lo paralizaba. Jesús le dijo a sus discípulos: súbanse a la barca y váyanse, ahí los alcanzo después. Pero él se quedó sin la barca. La barca se lo llevaron los discípulos. Jesús no se fue a parar a la orilla del mar a esperar a ver si de casualidad había alguien que le rentara una lancha por ahí. Esa era una imposibilidad humana. Pero Jesús, como no lo limitaba a nada, agarró camino sobre el mar y empezó a caminar. Llegan los discípulos con Jesús y le dicen: Señor, mira, la gente ya lleva días de estar con nosotros, te está oyendo predicar, pero ya tienen hambre. ¿Por qué no los despedimos ya que se vayan para su casa? Porque no tenemos para darles de comer. Jesús, ¿qué les dice a los discípulos? ¿Qué hubiera hecho la iglesia hoy en día? Es cierto, a ver, revisemos la caja chica de la iglesia, revisemos la cuenta bancaria, llaman al contador y a ver cómo están las finanzas de la iglesia. No, pastor, mire, todo lo estamos utilizando ahorita para el cemento, el hierro y el block para la construcción. Uy, no, entonces no tenemos para darle de comer a esta gente. Mientras que Jesús, ¿qué les dijo? Denles vosotros de comer. Señor, pero bueno, multiplica la comida y le dio de comer a todos. ¿Qué detuvo a Jesús? Cuando Jesús fue obstaculizado, fue detenido en la misión que el Padre le había encomendado, por cualquier razón, nunca hubo algo que detuviera el cumplimiento del plan de Dios en la vida de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Jesús estaba revelando al Padre a través de sus acciones. ¿Por qué hoy la iglesia estamos limitados en el cumplimiento del plan y del propósito de Dios? Porque no hemos aprendido a manifestar el poder de Dios de la manera en que Cristo demostró quién era el Padre. Jesús lo veía como necesidad y nosotros no tenemos que verlo desde un punto de vista conocimiento,
en que sabemos cuáles son los mandatos de Dios, entendemos que dentro de ellos está el manifestar el poder de Dios, entendemos que el trabajo de los grupos también es manifestar el poder de Dios. Tenemos que entender que como iglesia es nuestra necesidad manifestar el poder de Dios, porque el poder de Dios revela quién es Dios. La manifestación de su poder demuestra quién es Dios, para que la fe de las personas no esté fundamentada en conceptos, en teorías, en imaginaciones, en buenos deseos, sino en acciones, en demostración, en realidad. Dios es un Dios real, ¿sí o no? ¿Es real Dios, sí o no? Pero ¿por qué el mundo duda hoy entonces? Porque la iglesia poco le demostramos la realidad de un Dios que sigue siendo el mismo hoy en día. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo que hizo milagros atrás es el que sigue haciendo milagros hoy. Y no estoy diciendo esto porque no crea, apóstol, que usted no sabe que en mi congregación han pasado milagros. Yo sé que han pasado. Hemos oído testimonios y he visto muchos milagros que han pasado en medio de Misión Cristiana del Calvario. No lo estoy diciendo porque, el apóstol Ronald anda desactualizado, ni enterado está que en nuestra congregación Dios hace milagros. No estoy hablando de eso. Es porque necesitamos llegar al nivel en que Cristo reveló al Padre a través de la manifestación del poder de Dios. A ese nivel todavía no hemos llegado. Si no, pregunte cualquier domingo cuántos enfermos hay hoy acá. Y va a ver que todavía hay bastantes. Y si preguntara hoy acá, les aseguro que un alto porcentaje levantamos la mano. ¿Qué pasa entonces con la iglesia en la demostración del poder de Dios? Tenemos que evidenciar porque a través de la manifestación del poder de Dios, Cristo es revelado. Me encanta la experiencia de Jesús cuando sana a aquel ciego de nacimiento. Ustedes conocen este acontecimiento cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús le dijo, ni él ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Viene el Señor y lo sana. Pone el lodo y lo manda a lavarse. Entonces Jesús ya no tiene esa relación en ese momento con él. Y este hombre se va, se lava y recobra la vista. Y empieza a ver y se hizo el escándalo en el pueblo. Lo mandan a llamar los religiosos, se le empiezan a preguntar quién es el que te hizo ese milagro. Ay, es este famoso que anda haciendo milagros en el día de reposo y esto no es de Dios, y empiezan a decirle un montón de cosas. Este hombre dice, yo no sé si es pecador o no. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora mis ojos ven. Pero entonces vienen estos religiosos y lo expulsan de la sinagoga. Y cuando lo expulsan, aquí en Juan capítulo 9, versículo 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Juan 9:35. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué hizo primero Jesús para revelarse a esta persona? Para llevar a esta persona al señorío de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Primero le demostró y le evidenció el poder de Dios. Le reveló al Padre a través de ese milagro. Entonces cuando Jesús le dice, ¿le has visto el que habla contigo? Él es. Él no se quedó así incrédulo. ¿Será? ¿Y por qué decís? ¿Por qué me estás diciendo que sos tú? No le dijo. ¿Por qué creyó inmediatamente? Por la manifestación del poder de Dios. Jesús ya le había evidenciado el poder de Dios
Y ahora cuando le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Dime dónde está para que crea en Él. Jesús le dice, el que habla contigo, Él es. Creo, le dijo, creo. ¿Por qué el hombre creyó? Porque ya le había evidenciado. Jesús sacó su credencial como Hijo de Dios y se la demostró. ¿Cuál era esa credencial? La manifestación del poder de Dios. ¿Cuál es la credencial que tú sacas para evangelizar a una persona? Las bonitas actividades que tenemos como iglesia. ¿Cuál es la credencial que sacamos para evangelizar, para ir y hacer discípulos como Misión Cristiana del Calvario? ¿Cuál es la credencial que sacamos cuando le hablamos a alguien del Señor? Nuestra credencial debe ser la manifestación del poder de Dios. Entonces la gente va a creer en Cristo, va a creer al mensaje. ¿Por qué? Porque se lo hemos evidenciado. Es que Dios es fiel, mire, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Claro que lo es, por supuesto que sí. Pero la predicación debe ir acompañada de la demostración del poder de Dios. Si leemos el contexto en el libro de los Hechos, siempre la predicación del Evangelio iba incluida la manifestación del poder de Dios. Predicaban a Cristo y demostraban a Cristo. Predicaban a Cristo y demostraban quién era Él a través de la manifestación del poder de Dios. No podemos separar, no podemos aislar la manifestación del poder de la predicación. Posiblemente una de nuestras debilidades en el evangelismo ha sido la falta de manifestar el poder de Dios. Pero tenemos que entender el objetivo de la manifestación del poder de Dios. Jesús, ¿por qué sanó a este ciego? Solo para que ya pudiera ver. ¿Cuál era el objetivo de sanarlo? Que conociera a Dios. ¿Pero a través de qué? Que primero conociera al Hijo de Dios. Jesús hace el milagro en este hombre, ¿para qué? Para revelarse a Él y para que Él entrara a su señorío. Una de las cosas que ha pasado con la iglesia por muchos años es que entiende que Dios lo haya mandado a sanar enfermos, echar fuera demonios, y lo que agarramos es solo como una tarea de andar sanando a todo mundo que podamos. Y vamos, oramos por este, oramos por el otro, vamos a hospitales, vamos aquí, vamos allá, sanamos enfermos, pero nunca los llevamos al señorío de Cristo. No me malinterprete, por favor. Yo sé que qué lindo poder sanar a alguien que está enfermo, eso es hermoso. Por favor, espero darme a entender en lo que quiero decir. Pero ¿de qué sirve sanar al ciego si de todos modos se va al infierno? ¿De qué sirve sanar al que tiene cáncer si de todos modos se muere en el infierno? ¿Qué es lo más importante para esa persona? Esto no anula que sea sano, pero el objetivo de la manifestación del poder de Dios no solo es para que ya no tenga la enfermedad, para que ya no tenga la dolencia. El propósito de la manifestación del poder de Dios es para que esta persona tenga un encuentro personal con Cristo. Reconozca que Jesús es el Señor y viva siendo gobernado por Cristo. Es que Jesús dijo, Él está así para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Pero ¿quién las ejecutó? Retrocedamos un poquito el cassette, dijo alguien por ahí. Jesús dijo, refiriéndose al ciego, Él está así para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Amén. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿quién manifestó las obras de Dios? Ahí está. ¿Por qué crees que alguien en tu familia está enfermo?
¿Por qué crees que tienes un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que está enfermo? Para que se manifieste el poder de Dios en ellos, ¿sí o no? Pero a través de quién crees que se va a manifestar el poder de Dios. A través de nosotros, de la iglesia. El Padre quería manifestar sus obras en este ciego y Cristo se vio como el instrumento para que las obras del Padre se manifestaran en él. Misión Cristiana del Calvario, debemos vernos como el instrumento para que las obras del Padre se manifiesten en las personas y vengan al reconocimiento del señorío de Cristo. El objetivo de la manifestación del poder de Dios es para que la gente reconozca que hay un solo Dios y un solo Señor. Que ni la enfermedad, ni la crisis, ni ninguna circunstancia está sobre el Señor, sino el Señor está sobre todas las cosas. Él es Señor de todo, ¿sí o no? Entonces no dejemos que las enfermedades prediquen otra cosa. La iglesia está dando lugar para que la enfermedad predique diferente a la predicación de la iglesia. Estamos permitiendo que las crisis estén dando un mensaje diferente. Por eso es que la gente se angustia, no sabe qué va a pasar con su vida, con su salud, con su situación económica, con su matrimonio, en su relación familiar, en su trabajo. Está angustiada. ¿Por qué? Porque cada una de estas crisis le están predicando a esta persona: no tienes solución, no va a haber respuesta para ti. Estás, como decimos en Guatemala, estás frita. No hay solución. Y la iglesia permitiendo que la enfermedad, que las crisis le sigan predicando al mundo. Cuando nosotros somos los responsables de decir: enfermedad, aquí quien manda es Cristo. Aquí quien manda es Cristo. Crisis, aquí quien manda es el Señor. Y vamos a evidenciarle al mundo que Jesucristo es el Señor de todas las cosas. El Padre determinó manifestar sus obras, pero escogió a Misión Cristiana del Calvario para que sus obras se expresen a través de ella. De ninguna manera estoy anulando las demás iglesias. Es que lo estamos tomando personal porque entendemos que somos llamados a ejecutarlo. Si otras iglesias lo entienden o no, ese será problema de ellos. La responsabilidad nuestra es que Misión Cristiana del Calvario lo entendamos, punto. Dios nos escogió a nosotros para evidenciar el poder y la sobrenaturalidad de Dios a través de la manifestación de su poder. Porque la naturaleza de Dios es poderosa. A Dios no lo limita nada. Y si la iglesia tiene su naturaleza, debe actuar de la misma manera. La naturaleza de un discípulo debe ser manifestar el poder de Dios. Cuando Jesús dice que subió al monte a orar, y cuando descendió del monte, escogió a 12 para que estuvieran con él. ¿Y para qué? Dice la Escritura. ¿Para qué? Falta leer la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice? Para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Entonces, Jesús llama a sus discípulos y desde un principio establece el objetivo de un verdadero discípulo de Cristo, que es la manifestación de su poder, la evidencia del poder de Dios a través de milagros y de maravillas. Juan capítulo 2, cuando Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino. No voy a detallar tanto este milagro porque ya lo conocemos todos. Se acabó el vino, Jesús manda que llenen de agua las tinajas y después le dice: llévenlo al maestresala que lo pruebe. Y el maestresala prueba el agua hecha vino y dice: wow, dejaron el mejor vino para de último. Ok, pero el versículo 11, estoy en Juan capítulo 2, verso 11. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué hizo?
y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es lo que dice que hizo Jesús a través de este milagro? Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo hemos sido llamados nosotros a manifestar la gloria del Padre? A través de expresar sus obras. Tú eres llamado a manifestar la gloria de Dios. ¿Pero cómo? A través de las maravillas, de los milagros y de los prodigios que Dios va a hacer, pero a través tuyo. Uy, no, ustedes no. Ese coffee break no sé qué tenía hoy. Dormín 500 creo que tenía. Para el otro le vamos a echar despertín 500, ¿eh? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué hizo? Y manifestó su gloria. Voy a decir esto. La gloria que Dios le ha dado a Misión Cristiana del Calvario. Y escuche bien, que no se malinterprete, porque Jesús dijo, la gloria que me diste yo se las he dado. Así que a eso me refiero. La gloria que Dios le ha dado a Misión Cristiana del Calvario, este es el tiempo para manifestar la gloria que hemos recibido de Cristo al mundo. Es tiempo de expresar y manifestar la gloria de Cristo al mundo. Que el mundo vea la gloria de Cristo y conozca las obras del Padre a través de lo que tú y yo hagamos y demostremos. Es tiempo de evidenciar quién es Dios. Porque la naturaleza de un discípulo es manifestar el poder de Dios. Jesús los llamó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, pero para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Ellos entendían que convertirse en un discípulo de Cristo no era solo andar detrás de Él, en los congresos que hacía en el monte o quizá a la orilla del mar, sino el punto crucial de convertirse en un discípulo de Cristo era la ejecución y la demostración que Jesús les estaba encargando, que lo representaran a Él. Misión Cristiana del Calvario, somos los representantes de Cristo en esta tierra. Ya va haciendo efecto el despertín. Somos los representantes de Cristo en esta tierra. Y nuestra función es demostrar quién es Él, demostrar su poder. No es por lo que nosotros somos, no es por nuestras fuerzas, no es por lo inteligente o por lo topado que seamos, no es por nuestra preparación humana, es porque Él nos dio de su gloria y es su gloria la que hemos sido llamados a expresar. Debemos ser el resplandor de su gloria para que el mundo conozca a Cristo a través de ver las obras que manifestamos de Dios por medio de nosotros. A eso es lo que Dios nos ha llamado. Debemos entender cuál es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios no la limita nada. La naturaleza de Dios no la limita nada. Esa es la naturaleza que ha puesto en ti. La iglesia ha estado actuando como creación de Dios, pero no como engendrada de Dios. Algo creado puede tener forma y puede tener acción, pero algo que ha sido engendrado tiene la misma naturaleza de aquel que lo engendró. La iglesia no es creación, la iglesia es engendrada por Dios, no de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios, dice la palabra. Tenemos los genes de Dios, tenemos la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios no la limita nada. La naturaleza de Dios no la paraliza ninguna circunstancia, ninguna cosa, y por eso hemos sido llamados a evidenciar el poder de Dios. Que se escuche bien, esto no es un mensaje de motivación humana.
No estamos hablando de nuestras fuerzas, estamos hablando de lo que Él es expresado a través de nosotros. Es que Él quiere revelarse al mundo y te escogió a ti, me escogió a mí para darse a conocer. A eso Dios nos ha llamado. Su naturaleza es perfecta y su naturaleza no tiene límites. Pero ¿cómo es la naturaleza de Dios? Hay muchos aspectos obviamente que incluye aquí. Podríamos, no sé ni cuántas conferencias, pero déjenme enfocar al menos una ahorita, dentro de muchísimas cosas. Dice la Escritura, en Juan capítulo 5, versículo 17. Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice en la versión traducción lenguaje actual. Pero Jesús les dijo, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Ese es Dios. Ese es Cristo. Mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Esa es la naturaleza de Dios. Necesito que quede bien claro esto. Esa es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Trabajar en todo tiempo. ¿Qué otra forma podemos decir esto? No ser haragán, perfecto. Ser productivos, incansables, diligentes. Esa es la naturaleza de Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja, nunca deja de trabajar. No es porque sea fanático del trabajo, es que su naturaleza no es estar haciendo nada. ¿Cómo dijiste, mi hermano? Haragán. Perdonen, qué feo se oye, pero como lo estoy diciendo que no es, Dios no es haragán. Entonces, ¿por qué yo lo soy a veces? Si tengo su naturaleza. Es que siendo el resplandor de su gloria es expresar lo que Él es, ¿sí o no? Siendo el resplandor de su gloria se trata de expresar su naturaleza, de dar a conocer lo que Él es. Y si Él no es haragán, si Él es diligente, si Él es trabajador, entonces la iglesia debe ser una iglesia diligente. Uno de los grandes problemas en la iglesia hoy en día son las limitaciones económicas. Y no me dejarán mentir. Todavía, aunque a Dios gracias se ha superado mucho, pero todavía en medio de nosotros lo económico es una limitación muchas veces. Nos limita lo económico, nos obstaculiza, nos detiene proyectos, nos detiene acciones, nos detiene en muchos aspectos la situación económica. Es que yo quisiera hacer muchas cosas, pero no tengo el recurso. Tú sabes, Dios, que yo quisiera servirte, pero no tengo para hacerlo. Tú sabes, Padre, que yo quisiera acompañar al pastor a visitar las iglesias, a predicar, pero no tengo los recursos. Y además la iglesia no me paga el pasaje. Queremos que la iglesia nos pague el pasaje, queremos que la iglesia nos pague los almuerzos en el camino. Eso no es una mentalidad de un hijo de Dios, de alguien que tiene su naturaleza. Dice Proverbios, la mano diligente enriquece. Pero ¿qué es lo que pasa con la mano negligente? La mano negligente empobrece. Tal vez Dios es que así me quiere tener. No, es por negligentes que estamos así. Porque lo que yo encuentro de su voluntad es que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios, dentro de mucho más que nos revela su palabra. Él desea nuestra bendición. Dice la Escritura
que Él se hizo pobre para que nosotros ¿qué? Para que nosotros ¿qué? Fuéramos enriquecidos. Pero entonces, ¿por qué no se ha aplicado la obra de Cristo al morir en la cruz del Calvario en nosotros como iglesia? Todavía estamos con una mentalidad diferente, y por eso lo que el Señor nos hablaba anteriormente es vital. Dice Romanos capítulo 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios. En la versión Dios habla hoy dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Hasta que no cambio mi manera de pensar, no cambia mi manera de vivir. Y todavía muchas veces tenemos y expresamos una mentalidad de limitación, una mentalidad de escasez, una mentalidad de no recursos, una mentalidad de no se puede, una mentalidad de no lo podemos lograr, una mentalidad de ¿para qué tan caro? Mejor busquemos lo más barato. Si no, vaya el día domingo a los baños del templo donde usted se congrega y va a darse cuenta que se compró y se invirtió lo más barato en muchos de sus baños, donde los utilizan representantes de Dios. Porque todavía tenemos una limitación de escasez, una mentalidad, de escasez, una mentalidad de pobreza. Dios quiere enriquecernos, no para que vivamos así en la pompa y que todo el mundo mire cuánto dinero tenemos y que sacamos así el dinero. No es para eso. Es para que ayudemos, para que sembremos, para que sostengamos su obra. Dios hace años que ha venido hablando de que va a levantar grandes empresarios en Misión Cristiana del Calvario, pero de una vez estableció para que sostengan la obra. No sé por qué cambia tanto el ambiente cuando hablamos de prosperidad a cuando hablamos de manifestar el poder de Dios. Si manifestar el poder de Dios, Cristo lo ve como necesidad. Pero la Escritura dice, la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. Dice la palabra de Dios también, siempre en Proverbios. Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. En lo que Dios nos estuvo hablando ayer, encontramos a un Dios perfecto en su planificación. Dios no está actuando alocadamente. Una eternidad la planificó con tal precisión que todo lo que ha dicho se ha cumplido en el tiempo que ha dicho y a través de las personas que ha destinado para eso. Así es Dios de perfecto. Una eternidad. Y a veces nosotros organizando un cumpleaños no nos sale como queríamos. Y Dios, una eternidad que incluye millones de personas. Una eternidad la viene cumpliendo a perfección. Porque lo planificó y no está actuando alocadamente. Pero el que se precipita alocadamente, dice, tiende a ¿qué? ¿Qué es lo que pasa con esa persona? ¿Qué es lo que dice el proverbio que acabamos de leer? ¿Será? Que va la escasez, va la pobreza. Señor, pero ¿por qué si puse este negocio? Señor, pero si tú me dijiste que actuara en fe y yo empecé mi negocio, mi empresa. Pero tomamos decisiones alocadas, contratamos a las personas incorrectas, supervisamos de la manera incorrecta y nunca velamos por
la entrega, ay no, es que qué aburrido que me estén entregando y todo el resumen de facturas, de costos y entregando cuentas. Ah, no, todo está cabal, sí, todo fue bien, excelente, vamos pues. ¿Cómo no va a fracasar el negocio? Actuamos alocadamente, tomamos decisiones precipitadas y muchas veces tomamos decisiones que Dios no nos mandó a tomar. Jesús, antes de tomar una decisión tan importante como lo era escoger a sus discípulos, pasó la noche orando, siendo Cristo. Y nosotros tomamos decisiones y ya cuando las tomamos llegamos con el pastor. Pastor, mire, traigo esto para ver si es la voluntad de Dios. Eso es jugar con Dios. Cuando queremos preguntarle a Dios si es su voluntad, cosas que ya decidimos hacer. Es incorrecto. Es que vengo a poner en las manos de Dios este negocio, pero ya tenemos la gente contratada, saber si era la voluntad de Dios ese negocio, esa inversión. Jesús fue sabio, fue diligente en actuar, pero también en tomar decisiones. Fue prudente, nunca actuó alocadamente, pero eso sí, entendió su responsabilidad de trabajar. Se levantaba muy temprano a orar y decía a los discípulos: vámonos de aquí porque es necesario que prediquen todas las aldeas vecinas. Vamos, hay mucho que hacer. Y Misión Cristiana del Calvario, la verdad es que tenemos mucho que hacer. Pero lo que más hacemos es descansar. Digan el mismo amén si es cierto o no es cierto. Estamos pensando, apóstol, mire, ya voy pensando, ya casi me decido entrar al plan de Dios. Oye, no, hermanos, tenemos que actuar, porque Dios nos dio un tiempo en esta tierra. En el versículo que leímos de David en el Salmo 139, en otras versiones dice: Dios ya tenía el día, los días contados de mi vida. Dios ya tiene contados, Dios ya sabe el día que nosotros nos vamos de esta tierra. Eso ya está escrito, hermano, esto ya está decidido. Más caras de asustados me hicieron ahorita. Pero es cierto. El día que tú te vas a morir ya está determinado, hermano. Eso ya está escrito. Cada día que pasa tienes un día menos. Ahora, ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios o no? ¿Qué estamos haciendo? Jesús sabía que el Padre lo envió en un tiempo determinado y por eso tomó responsabilidad. Vamos, tenemos que predicar aquí, tengo que hacer allá, el día se aproxima, el Hijo del Hombre está pronto a ser entregado. Él sabía que tenía un tiempo para cumplir. Y cuando estuvo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Terminé de hacer todo lo que me correspondía hacer. El día que llegue, ese día que el Padre ya determinó que nosotros muramos en esta tierra, y cuando nos paremos delante de la presencia del Señor a entregar cuentas, ¿qué le vamos a decir? Señor, me hubieras dado otros 15 años, hombre. No me alcanzó. A puras penas fueron 87 años, Señor, no me dio tiempo. A algunos les dio 20, a otros les dio 100, a otros les dio 70, a otros 40, yo no sé. A cada quien le dio un tiempo determinado para cumplir su plan en esta tierra. Tenemos que ser diligentes en cumplir el plan de Dios. La mano diligente enriquece, mas la mano negligente empobrece. Los pensamientos del diligente ciertamente traen a la abundancia, pero los pensamientos del negligente siempre llevan a la escasez. Muchas veces le decimos: Señor, ¿por qué no me bendices?
Señor, ¿por qué no me prosperas? Tanto que hablan de bendición y Señor, no la experimento. Dice la Escritura que Él nos dio el poder para hacer riquezas. ¿Sí o no? ¿Cuál es el poder para hacer las riquezas? La diligencia. Porque la mano diligente enriquece. Ese es el poder que te dio. Así que usemos el poder que Dios nos dio. Seamos diligentes en lo que Dios nos ha mandado a hacer para cumplir su plan y su propósito. Ya no más que en nuestras iglesias lo económico sea una limitación, hermanos. Porque también de esa manera demostramos quién es el Dios al cual servimos. Si usted llega una persona con usted de X empresa y le dice: yo vengo de la empresa multinacional, tenemos representaciones en todos los países de Europa, del Asia, del Medio Oriente, en toda América, y lo ve todo andrajoso, ¿usted qué dice? ¿Qué empresa esa? ¿Cómo mantiene a sus empleados? No seamos el instrumento para que la gente hable mal de Dios. Isaías 32:8. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado, dice. Uno de los grandes problemas para mantenernos en escasez, ¿saben cuál es? Uno de los grandes problemas, obstáculos o como usted quiera llamarle, que la iglesia tiene para mantenerse siempre en limitación, ¿sabe qué es? No me duele, oye. La escritura es tan clara: los tacaños no heredarán el reino de los cielos. Porque Dios, su naturaleza no es tacaña. Dios lo más valioso, Dios lo más preciado, a Jesucristo lo entregó por nosotros. Dios no es nada tacaño. Ya van otra vez con siembra aquí. Y tanta ofrenda que piden. Y somos tacaños. No hemos entendido que todo lo que tenemos, Dios mismo nos lo ha dado. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Si de Él lo hemos recibido, toda bendición. Y hay un principio en la Escritura: el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Queremos cosechar en abundancia, pero sembrar en escasez. Ese principio no sé de dónde es, pero no del reino de Dios. Te dio el poder para hacer riquezas, hermano. El poder está en que siembres, en que seas generoso, en que des, en que ofrendes, en que diezmes. Te dio el poder para hacer riquezas. Pero creen que el poder para hacer riquezas es solo: wow, ahora toda decisión que yo tome me va a generar ganancias. Cuando yo vaya a revisar mi estado bancario, van a aparecer 3 millones de dólares ahí. No. Es la diligencia. En Misión Cristiana del Calvario se tiene que expresar la naturaleza de Dios a través de la diligencia, de gente que trabaja, de gente que se esfuerza, de gente que obtiene las cosas. ¿Por qué en muchas empresas no les duele despedir a un discípulo de Cristo? Porque es lo mismo cambiar de este empleado a otro. Porque no es productivo, o porque genera lo mismo que puede generar cualquier otro. Que la peor decisión que una empresa pueda tener sea despedirte.
porque eres tan eficiente que sin ti la empresa no es lo mismo. Entonces puedes decirle, jefe, disculpe, yo necesito ir a los congresos. Anda con mucho gusto, pero no te me vayas del trabajo, pues. Pero hoy, ¿quién es el que se pone ahí firme? El jefe. Si te vas, perdés el trabajo. Ah, no, disculpe, jefe, no, ya no, son mentiras. Era broma. Dios quiere bendecir a Misión Cristiana del Calvario. Pero vamos a expresar la naturaleza del Padre también en la diligencia con que actuemos. La disciplina y el orden con que actuemos. ¿Qué es lo que ve la gente cuando ve a un discípulo de Misión Cristiana del Calvario? ¿Ven a Dios? ¿Estamos representando bien a Dios? ¿Ven la diligencia de Dios? ¿Ven el trabajo de Dios? ¿Ven a alguien que está expresando la naturaleza trabajadora de Dios? Si viene, solo se la pasa en internet, no hace nada, se quiere ir temprano, falta a cada rato. Y todavía nos atrevemos a preguntarle, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me prosperas? Mis hermanos, es tiempo de que nuestra mentalidad cambie. Dios quiere bendecirnos, pero nos dio las herramientas para alcanzarlo. Es una mano diligente. Es el sembrar, el diezmar, el dar primicias, el ofrendar, el ser fiel a Dios con nuestros recursos financieros. ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas de Misión Cristiana del Calvario tengamos discípulos que no diezman? Y tengamos ministerios que no diezman también. No creas que estoy hablando de ti hoy. ¿Estás seguro que estoy hablando de ti? ¿Cómo es posible, hermanos, que todavía somos, perdonen la expresión, pero creo que es la correcta, tacaños para dar nuestro diezmo? Cuando debemos gozarnos por dar nuestro diezmo. Miren, muchos se gozan cuando su diezmo es 100 quetzales, 200 quetzales. Qué alegría, ¿verdad? Dar al Señor nuestros diezmos. Pero cuando ya el diezmo es de 1500, ¡ay, sí! Esto era el microondas que yo quería, hombre. Este era el nuevo celular. Ahí ya nos duele. No, hermanos. Cuando ofrendemos, cuando sembremos, cuando diezmemos, cuando demos nuestras primicias, hagámoslo con gozo, porque Dios nos dio el poder para hacer riquezas. Dios ha llamado a Misión Cristiana del Calvario a prosperidad, a bendición, pero aplicando los principios del reino de Dios, evidenciando su naturaleza de gente diligente y trabajadora, de gente que se esfuerza, de gente que hace que las cosas sucedan y no que Dios haga los milagros nada más. Me gozo de escuchar la manifestación de Dios en provisión. Eso es lindo. Pero ya es tiempo que para venir a un congreso ya no estemos en aflicción 15 días antes porque no tenemos. Ya estamos en el nivel de madurez para que tenemos lo suficiente para ir a un congreso, para cubrir los gastos que implica estar en el congreso. Pero todo el tiempo es lo mismo, lo mismo, siempre. No puede ser eso. Pastor, ¿cuándo va a viajar al congreso? Pastor, ¿cuándo va a viajar? Pastor, yo voy a sembrarle el pasaje. Pastor, yo le voy a dar una siembra para que usted pueda comer en el restaurante. Pastor, mire, he visto esas camisas que tiene, pero yo quiero darle esta que es de la mejor marca que yo conozco.
Ah, no, pero ¿qué es lo que hace la iglesia? Ay, Dios, las corbatitas del pastor. Ay, Dios santo. Miren la camisita que se pone. Ay. Si Dios te permite ver eso, es para que tú siembres en Él. Pero siembra una buena camisa. Siembra una buena corbata. Llévalo a un lugar de excelencia, a que se vista, que se pruebe la ropa de lo que a Él le gusta. Queremos bendición, tenemos los recursos, tenemos la fuerza para hacer las riquezas. ¿Y cuál es? Ser bendición a otros, es dar. Ya lo económico no debe ser una limitación, sino gente que trabaje, gente que emprenda, gente que levante sus negocios, gente que levante sus empresas, para que tú no dependas de si te dan o no te dan permiso, sino que tú puedas tomarte el tiempo libre para servir a Dios. Dios ha llamado a Misión Cristiana del Calvario, escuche bien, a que tú seas dueño de negocios y de empresas, para que tengas gente que te esté generando los recursos necesarios para que tú libremente sirvas a Dios y ayudes a la obra de Dios. Pero déjame dejar algo bien claro: la bendición y la prosperidad que Dios tiene para ti no es solo para ti, es para la obra de Dios. Pero te lo va a dar a ti para bendecirte más cuando tú bendigas la obra. Es que el plan de Dios es hermoso. Cuando Dios te bendiga, no lo uses solo para ti, úsalo para bendecir la obra. Invierte en la obra de Dios, invierte en los siervos de Dios, invierte en el templo, invierte en lo que Dios está mandando a ejecutar. Dios te va a prosperar. Qué bueno para que tu familia esté bien, claro que sí, para que tú estés bien definitivamente, pero principalmente para que el plan y el propósito de Dios no tenga limitaciones económicas para llevarse a cabo. Para eso está levantando empresarios. Pero se necesita gente diligente que trabaje. ¿A quiénes llamó Jesús? Como sus discípulos. Estaban pescando, los llamó. Estaba aquel trabajando en la mesa cobrando impuestos, lo llamó. No fue a buscar gente sentada en la banqueta sin hacer nada. Jesús no llamó a desempleados, Jesús llamó a gente que tenía trabajo, a gente eficiente, a gente productiva, a gente que estaba dando evidencias de productividad. Así que si yo soy Aragán, que ni sueñe que Dios quiere usarme. Y si no, ¿qué voy a hacer pues? ¿Verdad? O sea, si soy Aragán, ¿qué plan de Dios voy a cumplir? Ninguno, hermano. Dios quiere gente eficiente, gente disciplinada, gente trabajadora, gente que se esfuerce, gente que ejecute las cosas. Esa es la gente que Dios quiere usar. No sé cuánto tiempo los observó que estaban pescando. No sé cuánto tiempo observó a Mateo que estaba ahí trabajando, cobrando. Pero dijo, estos están productivos, esta es gente que trabaja, a ellos los voy a usar. ¿Quieres levantar tu negocio? ¿A qué gente vas a contratar? Por favor, no contrates gente aragana, porque es el primo, la sobrina, el cuñado, el hermano. No contrates gente que no trabaja. Si un buen empresario en el mundo sabe esto, ¿cuánto más Dios para su plan y su propósito? Esa es la clase de gente que Dios quiere levantar en Misión Cristiana del Calvario. Gente que podamos evidenciar la gloria de Dios a través de las obras del Padre en medio de nosotros, a través de revelar su naturaleza. Amén. Pongámonos en pie, por favor.
revela a Cristo a través de tus acciones. Revela a Cristo a través de su manifestación. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Que se diga de Misión Cristiana del Calvario, este principio de señales hizo Misión Cristiana del Calvario en las naciones porque manifestó la gloria que recibió de Cristo. La gloria que me diste, yo les he dado, dijo. No dijo la mitad de la gloria que me diste. No dijo un porcentaje de la gloria que me diste. La gloria que me diste, yo les he dado. Misión Cristiana del Calvario, porque está escrito: la gloria que me diste, yo les he dado. Es la gloria que nosotros, como discípulos de Cristo, hemos recibido. Para que manifestemos su gloria. Para que la gente conozca quién es Él a través de la manifestación de su poder. Habla con el Señor ahí. Qué hermoso plan de Dios. Que no te envía a hacer algo que eres incapaz de hacer. Primero te da su naturaleza para hacerte capaz de ejecutar. Primero puso en nosotros su naturaleza, su genética, su simiente, para hacernos capaces de manifestar su gloria en las naciones. Eso es. El llamado no es para que hoy le diga: Señor, aquí está mi vida, úsala. No. El llamado está para que hoy te determines tú a hacer lo que el Padre ya planificó que tú hagas. Así que determínate ahí donde estás. No le digas: úsame. Si eso es lo que Él quiere, usarte. Quien no ha actuado soy yo. Quien no lo ha hecho soy yo. Él ya determinó, su plan hasta usarme. Y todavía la iglesia le está pidiendo que los use. Si eso es lo que Él planificó, usarnos. Solo determínate ahí en el nombre de Jesús. Entiende que tu naturaleza es manifestar el poder de Dios. Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Los llamó para evidenciar quién era Él, para demostrar quién era Él. Para eso te llamó y para eso te escogió. En ese plan maravilloso del Padre estaba escrito ya tu nombre. Para que demostremos quién es el Señor y demos evidencias de su naturaleza. La credencial de un discípulo de Cristo no es la Biblia bajo el brazo. La credencial de un discípulo de Cristo es la manifestación del poder de Dios.
Eso es, ejecuta. Demuestra quién es Él. Revela quién es Él. Da evidencias de su grandeza, de su fidelidad, de su poder, de sus maravillas. No solo hables quién es Él, demuestra quién es Dios. La evangelización siempre debe ir acompañada de la manifestación de Dios. Porque la predicación del evangelio del reino de Dios no son solo palabras, sino es poder. Eso es. ¿Cuántos corazones hoy encajan con lo que el Padre ya planificó? ¿Cuánta voluntad hoy es sometida a la voluntad de Dios, a lo que Él ya determinó? Hoy que tu corazón encaje con eso que el Padre ya planificó, con lo que el Padre ya determinó que va a hacer a través de ti. Ahí en el nombre de Jesús eso es. Que tu corazón, que todo lo que tú eres, hoy encaje con ese diseño de Dios. No le pidas que te use. Déjate usar. Si es la voluntad de Él, es lo que Él ya determinó. Adora al Señor ahí un momento. Eso es, Él es fiel, Él es maravilloso. Ese es Dios. Proclamemos su grandeza. Eso es. No solo a través de un canto, Misión Cristiana del Calvario, a través de las acciones. Majestuoso. Levanta tus manos y díselo. Él es poderoso. Aleluya. Digno de gloria. Todos juntos. Proclamen. Eso es su grandeza. Jesucristo es Rey. Con todo nuestro corazón, digámoselo. Jesucristo es Rey. Eso es. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Aleluya. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Sí, Señor. Jesucristo es
Eso es, todos declarándolo. Jesucristo es Rey. Maravilloso. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo. Jesucristo es Con tus propias palabras, exalta su nombre. Que fluya un cántico nuevo de una iglesia madura, de una iglesia que entiende quién es Dios, de una iglesia que conoce la majestad y la grandeza de su Dios. Eso es. Estamos declarándole, oh, maravilloso Rey. Cristo es el Rey. Eres tan maravilloso. Solo tú eres Rey. Glorioso Incomparable eres tú. Glorioso Señor. Eres único. El único Dios Majestuoso tu verdadero. nombre. Majestuoso tu nombre, Señor. Eres digno de toda gloria. Eres Eres digno incomparable, de todo Señor. honor. Eres inigualable, Majestad. Señor. Majestad. Oh, todopoderoso Adoramos tu Señor. nombre. Rey glorioso y Exaltamos tu santo. nombre. Eres precioso y lindo. Lindo, Eres precioso, glorioso y hermoso. maravilloso. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Bendecimos tu nombre. Nos humillamos ante ti. Exaltamos Nos tu humillamos nombre, ante Señor. ti. Tú eres Reconocemos Señor. tu gobierno. Tú eres Señor sobre Reconocemos tu todo. autoridad. Tú eres Dios maravilloso y Aleluya, Rey. glorioso. Hosana, Eres Rey Hosana, incomparable. Rey. Grande y maravilloso, Bendito Señor. Bendito eres tú, Jesús. Incomparable. Te adoramos, Dios. Lindo eres tú, Jesús. Aleluya. Precioso Rey. Precioso Señor. De gloria, Maravilloso. majestuoso Rey. Es tu nombre, Señor. Glorioso Hijo de Dios. Tu plan es perfecto, porque tú eres perfecto, Señor. Eres un Dios perfecto, eres un Dios maravilloso, eres un Dios incomparable. Eres inigualable. Glorioso, eterno Oh, digno tu nombre. Eres admirable. Él es santo y Él es digno. Oh, eres Él es fiel y Él es incomparable. verdadero, Señor. Digno de gloria. Grandes son tus obras, grande es tu poder, Exaltado eres grandes son tú. tus maravillas.
grande es tu majestad, Señor. Toda la tierra está llena de tu Oh, gloria. maravilloso y digno Jesús. Hermoso, precioso. Te bendecimos y te glorificamos, oh Dios, por revelarnos tu grandeza, porque cada día experimentamos tu poder, tus maravillas, las has hecho evidentes en medio de nosotros. Ahora entendemos nuestra responsabilidad de hacerte evidente a ti a través de las obras que hagamos. Que las obras del Padre se expresen y se manifiesten en nosotros. Que la grandeza de nuestro Dios sea dada a conocer a través de nosotros. Que tu majestad y tu señorío sean reconocidos a través de lo que evidenciemos, Señor. Bendito y glorioso tu nombre. Eres fiel y eres maravilloso, Señor. Aleluya, Jesús. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Él es fiel. Él es fiel. Él es maravilloso. Bendito el nombre del Señor. Antes de salir, solo voy a dar un anuncio. Recuerden los paquetes de DVDs, ustedes pueden pedirlos allá al equipo de multimedia, pero también quienes quieran fotografías de recuerdo del Congreso, hay una manta especial con el logo del Congreso que se mandó a imprimir para que los jóvenes de multimedia puedan tomar fotografías de los que quieran, sea a nivel individual, pareja, familia, grupos, y se va a estar tomando, puede platicar con los hermanos de multimedia para que usted pueda apartar y ponerse de acuerdo en cuanto al horario y poder tomarse la fotografía. También la van a estar vendiendo con marco, así como está esta. Si usted la quiere llevarse de una vez solo para llegar a colgarla a su casa, para poder decorar ahí con una foto de usted con la familia o de los hermanos en Cristo, como sea. Así que acérquese a los hermanos de multimedia, póngase de acuerdo en costo y en tiempo y en todo. Dios les bendiga. A las 2:30 estamos de regreso acá en nuestro congreso. 2:30 les esperamos acá. Dios les bendiga.